tema es derrotando al gigante de las preocupaciones. Y dice así el apóstol Pablo, lo leemos todos juntos: por nada estén afanosos. Antes bien, en todo, mediante oración y súplica con acción de gracias, sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. ¿Se animan a leerlo de nuevo? ¿Vamos juntos? ¿Cómo dice? Por nada estén afanosos. Antes bien, en todo, mediante oración y súplica con acción de gracias, sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Piensa en la afirmación tan tremenda que hace el apóstol aquí, y en un instante vamos a desentrañar toda la riqueza que tiene. United 93. Yo dije esas dos palabras y ¿qué vino a su memoria? ¿Nadie más sabe qué fue United 93? Inmediatamente a la mayoría de nosotros, lógicamente, la mente nos va a septiembre 11, correctamente. United 93 fue el vuelo que salió del aeropuerto de Newark rumbo a San Francisco y a los 40 minutos fue secuestrado por ya sabemos quiénes. Y gracias a la intervención de gente que estuvo dispuesto a dar la vida, no logró concretar el propósito horriblemente destructivo que llevaba. Si yo hubiera visto ese vuelo desde el suelo, mientras ese Boeing iba volando allí, el 757, posiblemente si lo hubiera visto pasar, hubiera dicho, qué avión tan lindo, lo más avanzado en tecnología de aeronáutica, qué varejito que vuela, qué bien. Desde afuera hubiera sido posible imaginar el infierno que se estaba viviendo adentro. No, no es cierto. Cada vez que pienso en ese vuelo, me hace acordar a lo que es una realidad en cada ser humano que vive en este mundo. Que muchas veces, no todos por supuesto, pero si uno mira a las personas desde afuera, posiblemente dicen, qué mujer tan elegante, qué ropa linda que usa, cómo se viste, cómo se arregla. Uno le escucha hablar y dice, qué mujer tan sabia, qué cosa. Mira un caballero, todo bien, desodorante bajo los brazos, dentífrico. Y uno dice, qué persona tan linda. Pero cuando uno levanta la máscara, tantas veces se encuentra que detrás de las vidas en apariencia muy lindas, hay un infierno que se está viviendo. Al igual que en el vuelo United 93. Creo que cada ser humano que vive en este mundo anhela alcanzar la felicidad. Si yo le preguntara a usted cuál es una de sus ambiciones supremas en la vida, me dice, quiero ser feliz. ¿Alguno acá que me diga la suprema ambición de mi vida es ser un inútil y un infeliz en todo? No creo, ¿no es cierto? Todos aspiramos. Hasta eso está sancionado en la Constitución de Estados Unidos, que es una de las aspiraciones normales y lógicas de cada ser humano que habita en este mundo, porque el deseo de ser feliz, después de todo, es implantado por el Creador en nuestras almas. Sin embargo, muchas personas buscan la felicidad errónea en el lugar erróneo y terminan haciendo un desastre con sus vidas. Y lo que muchos no comprenden es que la felicidad no es un estado al cual se llega flotando, sino que es el resultado de una lucha intensa y de que tenemos que aprender a hacer ciertas cosas si es que queremos que eso que estamos buscando se haga una realidad en mi vida. Ahora, creo que la auténtica felicidad es la posesión de una minoría muy selecta.
La mayoría de las personas viven mal, cometiendo errores que les roban la paz interior, el gozo, el propósito. El otro día, el viernes a la noche, los tomé un poco de sorpresa, algunos que vinieron al estudio bíblico, cuando les dije, ¿cuál es el problema más grande que tienen los hijos contemporáneos? Y muchos se quedaron mirándome pensando, bueno, debe ser la droga, debe ser... No, el problema más grande que tienen los hijos son los padres. Cuando un padre no conoce a Dios, no conoce su paz, no conoce su gozo, ¿qué puede traer al hogar sino el caos más completo? Por el contrario, cuando en el hogar hay conocimiento de Dios y hay una vida vivida de acuerdo a sus mandamientos, hay un poder, hay una certeza, hay un modo de operar completamente distinto. Estoy convencido que es imposible que el enemigo con sus dardos pueda llegar a una vida que está decidida a darle todo al Señor. Y en esta mañana, uno de los dragones más grandes que se traga la felicidad de los seres humanos es el tema de las preocupaciones. Sí, las preocupaciones. Estar preocupado con lo que puede llegar a venir. Y ustedes ven, la Biblia trata este tema muchas veces. Lo tratan en el Antiguo Testamento, lo trató el Señor en el Sermón del Monte, lo trata Pedro en una de sus epístolas, lo trata el apóstol Pablo. Es que este tema de las preocupaciones es algo que a usted no lo va a llevar a la cárcel, pero lo puede llevar al hospital. No lo va a llevar a destruir su vida, pero sí puede ser uno de los tantos componentes que hace un infierno en su existencia. Y si usted vive ansioso y temeroso, es muy difícil que alguien quiera ser su amigo, porque a los perdedores nadie los aprecia, honestamente. Entonces, si usted quiere vivir una vida feliz, realmente va a tener que aprender a tratar con el tema de las preocupaciones. Ahora, estos temas no se hablan en ninguna parte. Yo nunca supe, nunca leí en un diario que haya un artículo sobre este tema. O nunca, no sé, yo no miro mucha televisión, honestamente. De los canales que veo de vez en cuando un programa periodístico, como siempre, es política, política, política. A nadie le enseñan a vivir. Ustedes y yo tenemos que venir a los domingos a escucharlo aquí en la iglesia y tantas veces tampoco se habla. Bueno, en esta mañana quiero compartir este tema porque lo que lo quiero ayudar esencialmente es que usted viva la vida que Cristo le ofrece. Que dijo que es una vida de miseria, de tristeza y de dolor. ¿Eso es lo que dijo el Señor? Más bien Él dijo, el ladrón viene para matar, hurtar y destruir. Y yo he venido para que tengan, ¿qué cosa? Vida en abundancia, una vida feliz, completa. Ahora, aquí el apóstol Pablo tiene que tratar un tema que a usted lo va a asaltar. Asalta a todos los seres humanos y nos asalta en todas las edades. Y la pregunta es, ¿se puede prevalecer sobre este dragón? Absolutamente. Por eso en estos dos versículos que leímos, el apóstol nos va a hablar del dragón, nos va a dar la fórmula para vencerlo, las herramientas que tenemos, y luego nos va a hacer una promesa asombrosa. Que todos aquellos que triunfan puede ser su posesión constante, milagrosa, todos los días de su vida, no importa dónde estemos o qué viento venga en contra o qué sean los terremotos que sacudan el piso de nuestra vida. ¿Quieres saberlo? Vamos por parte. Cuando el apóstol dice por nada estén afanosos, usted tiene que marcar la palabra afanoso. Ese es un término que en la Biblia se usa de dos maneras. Hay una preocupación que es legítima, que es correcta. Yo soy joven, tengo que preparar mi vida y tengo que hacer decisiones porque un día voy a querer casarme, voy a querer tener una familia. Y si yo hago las decisiones correctas y estudio y hago una buena carrera, para mi familia le voy a poder comprar una buena casa en un buen barrio y donde le voy a proveer a mis hijos para que tengan para vestirse, para comer, para estudiar. Malas decisiones, bueno, ustedes saben. Es por eso que es lógico que cada ser humano se preocupe de una buena manera mirando hacia el futuro y nos lleve a hacer buenas decisiones.
Este es el lado bueno que tiene la palabra. Si usted no planifica para el mañana, el fracaso va a venir a sus puertas. Tristemente, tanta gente cuando son jóvenes abandonan escuela, abandonan todo, y cuando llegan a los 35, 40, ahora sí que tienen una bomba de tiempo en las manos. Ahora tiene una familia, tiene 2 hijos, le piden la ropita de moda, le piden esto, lo otro y lo otro, y usted tiene que trabajar por $6 la hora porque no estudió. ¿Se da cuenta? Entonces, es de gente sabia hacer buenas decisiones de cara al futuro, porque el futuro va a llegar. Y les aseguro que llega demasiado rápido. Y muy pronto va a llegar el día cuando no van a tener fuerzas para trabajar, se van a tener que jubilar. ¿Y ese día de qué va a vivir cuando no tenga un cheque que le entre? ¿Quién lo va a sostener? Si no hacemos buenas decisiones hoy, nuestro futuro será igual a las decisiones que hemos hecho. Pero hay otro tipo de preocupaciones, y es la preocupación estéril, inútil, la buena para nada. La que agrega una carga emocional, un peso que dobla las espaldas y que no ayuda en nada. ¿Qué son esas cargas? Bueno, cada ser humano es tan creativo que se fabrica sus propios problemas. Hay gente que en el día de hoy está preocupado por la posibilidad que un meteorito impacte la Tierra y se acabe la vida humana. Hay otros que están preocupados porque los va a visitar la suegra. Hay otros que están preocupados y la lista de preocupaciones es interminable. Y están ansiosos, y están temerosos, y están ahí nerviosos, y ustedes saben. Ahora, hay ciertas cosas que van a venir a nuestra vida, y sabemos que van a llegar. Pero ¿qué pasa cuando inclusive lo peor llega? ¿Hay una forma de ganarle a ese gigante? Yo no sé qué me depara el futuro, pero una cosa sí sé. Es en quién he creído y que cuando el futuro llegue, Él va a estar a mi lado. Y eso es lo que el apóstol Pablo le quiere enseñar a aquella congregación de Filipos. Ahora ustedes tal vez recuerdan la historia. Esta es una congregación amada para el apóstol porque nació esa iglesia de las heridas de su espalda. Allí en Filipo él llegó, bendijo a una niña que tenía el espíritu de adivinación, expulsando a los demonios, y a él y a Silas lo mandaron a la prisión y lo reventaron con el látigo en la espalda, como diríamos. Y sin embargo, eso fue las circunstancias que el apóstol vivió y que Dios utilizó para que se formara la iglesia de Filipos. Así que cuando ustedes y yo escuchamos al apóstol hablar de lo que va a hablar, no estamos escuchando a un teórico, estamos escuchando a alguien que vivía lo que enseñaba. Lo primero que nos exhorta el apóstol Pablo aquí es, nos dice, por nada estén afanosos. Dice por nada. Nada significa nada. O sea, el apóstol dice, no hay una circunstancia, no hay un problema, no hay algo en la vida por lo cual valga la pena estar preocupado. Note bien. Nos dice, por nada estén afanosos. Ese término, por nada esté en tiempo presente verbal continuo, nos quiere decir que ustedes y yo en ningún momento de la vida debemos de darle entrada a este dragón. Y entonces, esa es la exhortación. Este es el monstruo que viene a robarnos la paz. Y entonces nos va a dar la fórmula, la estrategia, las herramientas para vencer al dragón de las preocupaciones. ¿Y cuál es? La vida de oración para el creyente en Cristo Jesús. Note bien, esta fórmula no sirve para el que no conoce a Dios. Porque como vamos a ver, lo que el apóstol nos enseña son cosas bien precisas que las tenemos que manejar así, porque si no, no vamos a vencer sobre el dragón de las preocupaciones. El apóstol dice, por nada estén afanosos, sino en todo. En todo. Aquí nos da a entender que es en todos los días, en todas las circunstancias, en todos los momentos, no importa cuál sea el problema, en todo ustedes y yo podemos recurrir a alguien
que tiene poder para hacer algo por nosotros. Y entonces nos da 4 palabras que ustedes y yo tendríamos que marcar en nuestra Biblia. Nos dice por nada y en todo. Y ustedes y yo elegimos en esta mañana, ¿es vivir preocupados por todo o vivir preocupados por nada? Y no hay término medio. Ahora nos enseña que si ustedes y yo conocemos a Dios, entonces tenemos a nuestra disposición el arma más poderosa que existe en el universo, y es el poder de la vida de oración. Ahora hay gente que nos dice, ustedes los cristianos son unos perdedores netos. Se escapan de la vida con la excusa de la oración. Ustedes les encanta orar al vacío. Hablan cuando nadie les escucha. Bueno, yo comprendo que hay gente muy ignorante y muy pérfida que le gusta vivir mal. La oración para el apóstol Pablo no era hablar al vacío. Es la fuerza más grande que hay en el universo y es el secreto de la vida exitosa y el poder del Señor Jesucristo. La oración no es hablar al vacío, es conectarme con el Dios omnipotente que ha creado el universo y que tiene un propósito y un plan para mi vida. Ese Dios es tan real que está más cerca de mí que lo que yo me puedo imaginar. Y que nos enseña la Biblia que sus oídos están siempre atentos a la súplica de los justos. Y que está dispuesto a hacer por sus hijos que le claman lo que ustedes y yo no podemos hacer jamás con nuestra sabiduría o nuestra fuerza. Es por eso que el apóstol nos dice, antes bien, sean conocidas vuestras peticiones en oración, súplica, acción de gracias. ¿Quieren marcar las 4 palabras? ¿Por qué usa el apóstol 4 palabras distintas? Mira, hermano, yo le daría un consejo, que cuando usted venga a la iglesia, de vez en cuando traiga un lápiz y un papel para anotar algunas de las cosas que su pastor le dice. Porque estoy convencido que el martes yo le pido a usted, explíqueme lo que yo le expliqué el domingo y usted no se acuerda de lo que yo le voy a decir ahora. ¿Cuáles son esas 4 palabras? ¿Cuáles son esas 4 cadenas? ¿Por qué? ¿Va a prestar atención y va a intentar memorizarlo y acordarse? Hay que desempolvar el cerebro de vez en cuando. Primera palabra, la palabra oración. La palabra oración significa dirigirme a Dios. Y esto enfatiza de que usted no se puede dirigir a un desconocido. Usted no se puede dirigir a pedirle ayuda a alguien que no conoce. Yo puedo estar con hambre porque hace 4 días que no como, pero me puedo acercar a un ciudadano que no conozco que va caminando por la calle y decirle, oiga, ¿me puede dar $5 que tengo hambre? No, usted y yo no hacemos eso, porque las posibilidades de éxito son remotas. Nos van a decir, sorry, no sé quién es usted, no tengo plata, no me interesa. La oración tiene su comienzo cuando ustedes y yo conocemos a Dios y cuando tenemos el conocimiento adecuado de Dios. Que es un Dios infinito en gloria, en poder y majestad, que sus recursos son enormes y que ese Dios se manifestó y se hizo hombre en Cristo Jesús para ser mi Salvador, mi Padre espiritual, mi pastor, mi amigo y mi guía. Si usted no tiene esa convicción, usted nunca va a orar. La oración surge cuando usted está convencido que Dios le conoce, sabe dónde está, sabe lo que está viviendo y sabe que está trabajando para su bien supremo en Cristo Jesús. La oración solamente viene para el humilde que sabe que la vida es demasiado grande para vivirla sola, sabe que Satanás es demasiado poderoso para intentar vencerlo con mi astucia, porque él así de taquito, ¿vieron como en el fútbol? Tac, así me maneja él. Así lo maneja usted. Y entonces usted se apoya en Cristo Jesús para tener victoria por el poder de Jesús sobre los ardides y las estrategias del enemigo. La oración brota cuando hay confianza. Si usted no conoce a Dios, usted nunca va a orar y va a vivir ansioso toda su vida, derrotado, y su vida va a ser una miseria, un chiquero y un caos completo siempre. Porque si no ora, va a estar afanado por todo.
Y pobre la familia que tenga que aguantar a padre y a madre que viven derrotados por la ansiedad. Primero la oración, dice. Segundo, deben ser hechas súplicas. Mis hermanos, la oración es un acto de guerra. Por eso la mayoría de los cristianos no oran, porque es la guerra del cristiano. Es lindo venir y muy bien hecho, muy bien. Muy lindo escuchar al pastor predicar, muy lindo poner de tanto en tanto algo en la ofrenda, pero orar. ¿A cuántos les resulta fácil la oración? May I see your hands, please? Y bueno, siempre hay 2 o 3 que son medio mentirosos, no sé. La oración es lucha, queridos. La oración es lucha dura, ardua. Ustedes y yo tenemos que encontrar el tiempo para orar. Ustedes y yo tenemos que encontrar el lugar para hacerlo. Ustedes y yo tenemos que concentrarnos. Ustedes y yo tenemos que pelear las distracciones. ¿Qué estás haciendo acá cuando hay tanto para hacer? ¿Por qué estás orando cuando tenés que llamar por teléfono? ¿Cómo vas a orar cuando tenés que escribir 20 emails? Please. Y acá el apóstol nos dice, es oración que se dirige al trono de la gracia, a un Dios que nos comprende, nos ama con amor eterno, pero que también en la lucha que estamos vamos a poner vigor y fervor. Yo tantas veces escucho a las personas decir, Padre, te doy gracias porque tú eres bueno conmigo. Bueno, esa oración el diablo la disfruta. El diablo sí contesta esas oraciones, nunca pasa nada. Pero acá el apóstol dice, ustedes van a tener que poner súplica, van a tener que poner fervor. Y además nos dice, presenten sus peticiones. Ahora dice, en todo momento presenten sus peticiones. ¿Qué está diciendo el apóstol? Nos está enseñando, queridos, que nuestro Dios es el Dios que puede crear las galaxias y que está interesado en el plato de pupusas que vas a estar preparando hoy para el lunch. Si no querés que se te quemen las pupusas, pedile a Dios que te ayude. Ustedes se ríen, ¿no es cierto? Parece ridículo que yo quiera meter a Dios en cosas insignificantes del diario vivir, pero a Dios le encanta cuando venimos con esas cosas. Él es el Dios que está preocupado por los cabellos de mi cabeza, por cómo yo me puedo vestir, cómo yo voy a tener para comer, qué voy a tener para vivir. ¿Ustedes creen que Dios no sabe lo que necesitas para pagar las cuentas? ¿Ustedes creen que Dios no sabe los problemas que tienes con la salud? ¿Usted no sabe, usted no cree que Dios sabe todo de su vida y que Él está interesado en usted? ¿Qué clase de Dios tenemos? Otra vez, si usted no conoce al Dios de la Biblia, va a ser como los griegos que creían en los dioses. ¡Oh, my goodness, los dioses! Bueno, usted conozca al Dios de la Biblia y va a encontrar a un Padre cercano que todo lo que se propone es nuestro gozo y nuestra felicidad. Usted va a encontrar un Padre bendito que lo único que quiere es bendecirle a usted. Que de vez en cuando, para desarrollar cualidades que tenemos que desarrollar y de otra manera no crecen, nos va a meter en el horno de la aflicción, en el tiempo de la adversidad y tantas cosas, absolutamente de acuerdo. Pero yo lo que encuentro que en esos momentos el Señor Jesús viene con su pueblo y está a nuestro lado y nos lleva con sus brazos omnipotentes y nos bendice de una manera que no podemos anticipar. ¿Tiene el cristiano que vivir bajo la esclavitud con el cuello del dragón de las preocupaciones en el cuello? La respuesta es no. Tenemos a alguien más grande que todo eso. Y por eso dice, y además sean conocidas vuestras peticiones, aunque humanamente parezcan insignificantes, en oración delante del trono, a un Padre que nos ama con acción de gracias. ¿Por qué esto es importante? Porque los seres humanos somos depravados morales. Hacemos todas las malas decisiones. ¿Y a quién le echamos la culpa después? A Dios. Sí, ese es el resultado de Satanás en la mente humana. Usted se hizo alcohólico, pero después la culpa la tuvo Dios que hizo alcohólico. Usted hizo todas las decisiones malas cuando era joven, pero la culpa es de Dios. Ahora, ¿por qué Dios no me protegió? ¿Por qué Dios no estuvo conmigo? ¿Por qué Dios no me dio el padre que me dio y la madre que me dio y el hogar que me dio y el país que me dio y la iglesia esa? Esa es la obra satánica. Entonces, si usted tiene un grudge contra Dios, usted no ora. Y se acerca al trono de la gracia y usted dice, sorry, you don't make it. Nos dice el apóstol Pablo, oramos con acción de gracias.
Porque aunque en nuestra vida ocurren cosas que no entendemos, yo puedo estar confiado que aquel que lo dio todo por mí, muriendo en la cruz del Calvario, ¿cómo no me dará también con él todas las cosas? Tal como enseña el capítulo 8 de Romanos. Les decía que San Pablo no era un teórico, era un hombre muy práctico. Y les dije que esta carta de los Filipenses nació de las espaldas sangrantes del apóstol. ¿Se acuerda usted la historia? Cuando lo llevaron a la prisión al apóstol Pablo y a Silas, su compañero de milicias, les dieron con el látigo, con alma y vida. ¿Cuántos latigazos? No sé. Pero créanme que es muy doloroso. Y lógicamente, luego de darle los latigazos, los llevaron a la nursery, ahí a la enfermería de la cárcel y le vendaron las heridas. ¿Hicieron eso? No. Los tiraron al calabozo de más adentro, donde los sanitarios corrían así el líquido, y con la espalda sobre el suelo, cargado de microbios y de todo lo peor que se pueden imaginar, les colocaron los pies en el cepo. Eso es algo que ustedes y yo no lo vemos muy común, no es muy común, esto era un elemento de tortura de la antigüedad, no sé si se usa actualmente, pero básicamente eran dos pedazos de madera que tenían dos huecos, entonces ponían las dos piernas de la persona y lo cerraban, y el individuo no se podía mover. Entonces, el apóstol con la espalda sangrando sobre el piso cargado de bacterias y de gérmenes y de viruses, ahí queda. Y uno dice, y eso le pasó por seguir a Dios, Ya. Pero el apóstol no era un teórico, les dije. ¿Qué leemos? Que a medianoche junto con Silas comenzaron a alabar a Dios. Y esa canción en el cielo debe haber sido muy linda para los ángeles. Y lógicamente Dios dijo, Gabriel, andá y pegá una sacudón en la cárcel. Sacudí la ciudad de Filipos y sacudílos a todos. Y aquí está este hombre que las circunstancias le han jugado una muy mala pasada por el buen deseo de bendecir a otro. Y ahora encuentra un poder impresionantemente grande para dar gracias a Dios y cantar alabanzas. ¿Es posible eso? Sí, para el que conoce al Dios verdadero. Sí, para el que tiene fe en Él. Y el apóstol nos dice, en todo, sean conocidas vuestras situaciones imposibles. Eso que nos tiende a causar inquietud, eso que nos preocupa, tráiganlo al trono de la gracia. ¿De qué manera? Gozosamente. Sabiendo que Dios es un buen Dios, misericordioso, grande, para su paciencia, su bondad con nosotros y que está trabajando para nuestro bien supremo en Cristo Jesús. Y entonces en el versículo 7 nos da la promesa. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestras mentes y corazones en Cristo Jesús. Note bien, mi hermano. Habla de la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Esta paz no es la paz de Dios que viene como resultado de que nuestros pecados han sido perdonados. No, eso ya es otra cosa. Esa es otra paz. Viene al creyente cuando acepta a Cristo como su Salvador personal. Entonces, nuestras cuentas con Él están arregladas por la obra de la cruz. No hay nada más que preocuparse. Pero la paz de Dios es otra cosa. Es algo milagroso, es algo sobrenatural. Es algo como la niebla que de repente viene y nos envuelve y si la queremos tocar es imposible. Para el creyente en Cristo Jesús, hay una paz que el mundo, si le decimos que existe, nos dice que estamos locos, porque ellos jamás la podrán conocer, porque no tienen la fe de Dios. Y como cortaron a Dios, tienen que vivir de acuerdo a sus recursos, y como son limitados, viven mal, esclavizados por el mal. Pero el creyente en Cristo Jesús, en medio de las circunstancias más adversas, al igual que el apóstol Pablo y Silas, encuentran una fuerza y un poder que humanamente no se puede explicar.
Es lo que la gente nos mira de afuera y dice, ¿qué tiene usted que es cristiano? ¿Cómo es posible que tiene un hijo agonizando de cáncer y usted no está desesperado, tirándose de los pelos y blasfemando? ¿Y cómo es posible que usted se puede mantener de esa manera en medio de circunstancias que a otros lo hacen que se suiciden? Porque la paz de Dios, al que conoce al Padre y al que ora de acuerdo a lo que el apóstol nos enseña, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, no es humana, es de Dios, es algo que viene de Él, es el regalo de Dios para sus hijos. Esa es nuestra posición. Y no también que nos dice que va a ser el domingo en la iglesia, gracias a Dios que es así, sino también de lunes, martes, todos los días, no importa dónde estemos, ni en qué etapa de la vida, ni cuáles sean los problemas que enfrentamos. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. ¡Qué regalo inmenso! Disponible para todos aquellos que están dispuestos a hacer lo que el apóstol nos enseña. Pero noten bien que nos dice que la paz de Dios guardará vuestras mentes y corazones en Cristo Jesús. Marque el término guardar. Es el término de un centinela que está ahí con el fusil mirando a ver si se acerca algún enemigo para ¡pum!, bajarlo. Y qué interesante que nos dice que va a guardar nuestra mente y nuestro corazón en Cristo Jesús. Note bien, porque el apóstol Pablo era un maestro con palabras y está escribiendo lo que el Dios quiere que sepamos. ¿Qué nos dice? Que cuando ustedes y yo oremos, ¿Dios va a cambiar las circunstancias? No dice eso. Es muy probable que cuando ustedes y yo oremos, las circunstancias sigan igual, se empeoren inclusive. Pero ¿qué nos enseña este versículo? Que cuando ustedes y yo oramos como debemos orar, la paz de Dios ha de cuidar nuestras mentes y nuestros corazones en Cristo Jesús. No dice que va a ser algo externamente, va a ser algo en usted y en mí. A mí me encanta lo que dice el Salmo 4. David estaba pasando unos momentos horribles de persecución que no se sabía si al día siguiente se despertaba vivo. Y David dice algo que ustedes y yo deberíamos recordar. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, oh Jehová, me haces vivir confiado. Ahí está. Aquí estamos en Norteamérica. La Norteamérica que todas las noches consume toneladas de barbitúricos para poder conciliar el sueño. Tenemos mansiones en Malibú, mansiones en Las Vegas, mansiones por acá y por allá, pero la gente no puede dormir. Qué notable. ¿Por qué? Porque la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento no la poseen. Eso no viene como resultado ni de las riquezas, ni de la fama, ni de ninguna de las cosas. Viene para el creyente más humilde que estaba en Filipos, como para el creyente más humilde que vive en un cuartucho lleno de cucarachas aquí en Pasadena. Es la posesión gloriosa del pueblo de Dios. Es independiente de las circunstancias. ¿Qué nos dice? Yo voy a cuidar tu mente. ¿Usted se acuerda los días cuando vivía preocupado? Que no puede parar la mente. ¿Se acuerda esos días cuando usted estaba preocupado y se ponía en la cama y la mente y no para nunca? Eso es lo que dice la promesa. Que Dios se va a encargar de que su mente descanse en Cristo. Que su corazón, cuando vienen las malas noticias, empieza y usted no puede dormir. El corazón se va a serenar y usted va a conciliar el sueño. A mí me encantan los ejemplos que nos da la Biblia. En Hechos capítulo 12 hay uno de esos casos que creo que ilustra perfectamente todo lo que estoy diciendo. Suplementa lo que les acabo de mencionar del apóstol Pablo. Allí encuentro que el apóstol Pedro es atrapado y llevado a la cárcel. Es Semana Santa, es la Pascua judía. Y Herodes, para congraciarse y subir en las pols, le cortó la cabeza a Santiago, uno de los 12, y vio que los subieron las encuestas, para arriba, dijo,
ya que esto le gustó al pueblo, le cortó la cabeza a Pedro y lo metieron en la cárcel. Y entonces la iglesia se pone a orar y Dios hace un milagro. Envía a uno de sus ángeles, léanlo después a la historia, es apasionante. Y los ángeles pueden hacer aquellas cosas que ustedes y yo son absolutamente imposibles. Entró en la cárcel donde estaba Pedro, donde al día siguiente lo sacaban para cortarle la cabeza con la espada. ¿Y qué estaba haciendo Pedro? Roncando que daba miedo. Nos dice que estaba durmiendo y que el ángel lo tuvo que... Despertate, Pedro, despertate, despertate. ¿Cómo es posible que si al día siguiente le cortaban la cabeza, estaba descansando plácidamente como un bebé satisfecho? La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. ¿Circunstancias difíciles? Absolutamente. Pero acá nos dice, voy a cuidar vuestra mente y vuestro corazón. ¿Qué nos ofrece el Señor? Ustedes y yo, los cristianos, ¿somos igual que los demás? De ninguna manera. No tenemos nada en común con los demás. Ustedes y yo somos luz en este mundo si conocemos a Jesús. Porque si Cristo ha venido a mi vida, entonces todos mis recursos y sus promesas y su poder son para mí. Ahora, pueblo de Dios, ¿cuándo vas a comenzar a creerle al Señor? ¿Cuándo vas a comenzar a obedecer al Señor? Puedo preguntarte en esta mañana. ¿Eres un triunfador un victorioso sobre la vida de preocupaciones? ¿O estás viviendo como una barca en el medio del mar, en las olas, que se va para todas partes? Y hoy vas para acá y de mañana para allá y mañana para el otro lado. Mira, si tú vas a vivir así, deshonras el nombre de tu Salvador. No digas que eres cristiano, please, porque eso es una pésima propaganda para la fe. Cállate la boca. Aprende a vivir primero de acuerdo a lo que el Señor te enseña. Yo creo que Dios debe estar bastante preocupado con la cantidad de hijos necios, desobedientes que tienen las iglesias. Que pasan años y años y años y no obedecen lo que el Señor les dice. Mi hermano, acá cuando dice, por nada estén afanosos, te está diciendo, no me insultes a mí con tu ignorancia y con tu incredulidad. La vez pasada leía a un profesor mío que decía que de la misma manera que existe el adulterio y el robo, la preocupación es un pecado a los ojos de Dios. No sé si puedo estar 100% de acuerdo con él, pero una cosa es cierta, que la persona que no confía en Dios le insulta. Y después viene el agua, sube acá y desesperadamente vamos, ¡ah! Menos mal que nuestro Dios es mucho más misericordioso con nosotros que lo que nosotros somos con Él. Pero aquí San Pablo nos recuerda, por nada estén afanosos, sino en todo sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y súplica con acciones de gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento será vuestra porción, que controle vuestras mentes y vuestros corazones en Cristo Jesús. ¿Conoces esa paz? ¿La has experimentado? Es la posesión, es la herencia, es el derecho que tiene todo hijo verdadero de Dios. A victoria y a conquista y a progreso nos ha llamado el Señor. Él nos ha llamado no a vivir una vida con unos remiendos y algunos parches, sino a vivir una vida completamente transformada en otro nivel por el poder y la gracia del Señor. Un día un hermano iba caminando por las calles y vio a un mendigo. Y viendo a los mendigos me dijo, ¿cómo le va con la vida? Dice, a mí me va mejor que nunca. Dice, ¿y cómo es eso? Sí, dice, yo todos los días me levanto y doy gracias por la vida. Dice, ¿y usted tiene plata? No, dice, pero estoy tranquilo porque nunca me falta. Dice, ¿y usted? Después de hacerle varias preguntas, ¿y usted quién es? Dice, yo soy un rey. Un rey. ¿Y dónde está su reino? Aquí adentro. Eso es un cristiano. Ustedes y yo hemos recibido un reino inconmovible. Es la gloria de Dios que ha venido a habitar en nuestra alma.
Por lo tanto, tú no eres igual a los demás. Si hoy estás viviendo mal, en Cristo Jesús tenemos todas las mejores posibilidades. Y porque Él es un Dios de gracia y de misericordia, en este día nos enseña, nos exhorta y nos invita a vivir una vida en la cual Él sea el todo en todo. De modo que no importa en qué estemos, seamos reyes victoriosos sobre las preocupaciones, las circunstancias y todo lo que nos depare la vida. A victoria y a triunfo nos ha llamado el Señor. Quiera que cada uno de nosotros podamos decir, yo soy un triunfador sobre el demonio, sobre el pecado, sobre el dragón de las preocupaciones. A victoria nos ha llamado Jesús. Vamos a responder al Señor. Vamos a ponernos de pie para cantar una canción. Vamos a cantar Tal como soy. ¿Puede ser? Tal como soy, Señor, sin nada que entregar más que este corazón, y que tú, Señor, me has formado y me conoces, y te doy gracias que en Cristo Jesús has venido para ofrecerme una nueva vida, Señor. Hoy aquí en tu presencia te alabo y te bendigo y te quiero dar gracias. Amén. Vamos a darle gloria al Señor.